Bueno, muchachos, sean bienvenidos a esta nuestra segunda conferencia que pertenece al ciclo de conferencias que APEF México ofrece a todos sus campistas con la finalidad de que estos tengan el conocimiento elemental para desarrollar las prácticas que el equipo les ha preparado. Ahora es turno de uno de los grandes de la organización también, el químico, toxicólogo Héctor Martín Vázquez, perdónenme, que nos va a exponer un tema también sumamente interesante, que es la química criminalística en cuestión de los incendios y los explosivos. El punto de vista del químico es sumamente importante cuando se trata de siniestros, y quién mejor para explicarnos que el químico. Los micrófonos son suyos. Gracias, Eric. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí compartir esta presentación con ustedes y de antemano, pues gracias por participar. Siempre les pregunto a los criminalistas si es importante la participación de un químico en el lugar, y también si ustedes deben de saber química forense, por supuesto. Y algunos dicen que no, otros dicen que espero que la presentación de hoy les permita de alguna manera entender por qué un criminalista debería de saber química. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a iniciar. Y derivado de eso, precisamente la presentación está titulada Química Criminalística, Incendios y Explosivos. ¿Por qué? Porque también los químicos tenemos que aprender cuestiones de criminalística y otros tienen que aprender cuestiones de otras áreas importantes. Por eso está titulada. ¿Sí? Muy bien, el proceso implicado tanto en un incendio como en una explosión es una reacción de combustión. Es algo muy simple. Tengo un reactivo A más un reactivo B que reaccionan y nos forma un producto nuevo. En este caso, reacciona carbono más oxígeno, nos va a dar CO2. Ese es un proceso químico porque está generando sustancias nuevas. Entonces, en un incendio y una explosión es el mismo fenómeno. Casi siempre van acompañados de fenómenos de fuego asociado a una explosión. Pueden coexistir de manera independiente, sí, pero también generalmente van de la mano de ellos. Ahora bien, algo que deben de entender ustedes es que cuando se da un incendio o una explosión, hay destrucción, hay caos. Entonces, las cosas no van a estar como inicialmente hubieran estado o las hubieran encontrado ustedes. Entonces, resulta muy difícil procesar un lugar destruido porque va a haber mucha cantidad de evidencia destruida y pues tenemos que armar de alguna manera un rompecabezas, ¿no? Entonces, vamos a encontrar restos que nos permitan identificar la presencia de compuestos aceleradores o de explosivos. Todos ellos necesariamente van a ser sustancias químicas, objetos depositados en sustancias químicas y viceversa. Por eso es importante entender que la química le ayuda al criminalista, porque todos los objetos van a ser compuestos de materias, es decir, de elementos químicos. ¿Ok? Entonces recuerden esto, hay destrucción, la evidencia va a ser difícil de describir, de encontrar, de hallar, y vamos a encontrar cuestiones parciales. Algunos se van a quemar, otros se van a perder por temporalidad, pero lo importante es acudirlo en el menor tiempo posible. La investigación de incendios explosivos puede ocurrir en dos etapas diferentes. La primera de ellas tiene que ver con la examinación del lugar para determinar la causa, el origen y el desarrollo o propagación del incendio o la explosión. No se lleva a cabo solamente en un solo lugar,
generalmente se extiende y por eso podemos tener un fuego inicialmente focalizado o una gran extensión de él en función de los elementos que participen en el hecho. ¿Okay? Entonces, el primer paso, y eso generalmente el perito en siniestro se va a encargar de ello, o el criminalista, de determinar la causa, el origen y el desarrollo de la propagación. En el caso del laboratorio, en el caso de los químicos, abarca la segunda etapa, que es el análisis de laboratorio de muestras recuperadas de la escena. Lo que ustedes están viendo es una mancha generada por un proceso de combustión de un combustible que se da de manera intencional en una habitación. Entonces nosotros vamos a recuperar de alguna manera evidencias de ese lugar para tratar de identificar. Muy bien. Si bien ambas pueden estar vinculadas, en los incendios y los explosivos pueden estar juntos, confluir en un mismo lugar, pueden ser actividades realizadas por personal distinto. Pueden ser un criminalista, un perito siniestro, un químico, un geneticista, los bomberos, los policías, etcétera, etcétera. Entonces, mucha gente confluye en eventos de esta naturaleza, con diferente experiencia, con diferentes antecedentes, pero al fin y al cabo, todos van a confluir en un evento para determinar precisamente las causas. Ahora bien, regularmente el primero que llega, y eso sucede mucho en nuestro país, que llega el bombero, el policía o personal de protección civil. Posteriormente ya acude el Ministerio Público y los servicios periciales. Tradicionalmente sería un criminalista, un perito siniestro y un perito en química. Dependiendo del hecho, si hay víctimas, por ejemplo, en algún momento se puede solicitar la presencia de un geneticista. ¿De acuerdo? Ahora bien, entonces vamos a entrar un poquito ya en algunos términos importantes. El fuego es un proceso de oxidación rápida que produce luz y calor de distinta intensidad. Depende de lo que se esté quemando. Entonces, donde hay fuego, hay destrucción. Acuérdense de la primera palabra, destrucción. Y hay cosas que ya no van a ser lo mismo después de que se hayan quemado. Un incendio, bueno, pues es un fuego que sucede de sustancias o materiales que no deberían hacer en estas circunstancias. Generalmente se asocia un incendio a un término donde hay intención de quemar algo a través de diferentes metodologías, diferentes elementos, ¿no? Utilizando un explosivo, utilizando aceleradores, gasolina, algún solvente. Entonces, un incendio es algo ya de manera provocada y hay consecuencias mayores cuando hay un incendio de grandes magnitudes. ¿Sí? Entonces, aquí se va a propagar por el efecto de las llamas. Y eso es importante. El trabajo del perito siniestro y el criminalista pues tiene que ver un poco la dinámica del fuego, como se le llama, para determinar precisamente la causa de cómo se inició y hacia dónde se extendió. Una pregunta importante es saber si realmente los materiales que están en el lugar dieron origen a la intensidad del fuego, es decir, la temperatura, para que se pudiera quemar. De otra manera, puede ser que haya sido provocado adicionando material que genere una mayor temperatura a la hora de que se queme. ¿Qué es una explosión? Es una transformación instantánea de sustancias químicas sólidas o líquidas a productos gaseosos. Eso es lo que generalmente sucede en una explosión. Van a reaccionar de alguna manera sustancias químicas sólidas o líquidas contenidas a través de mecanismos, a través de mechas, a través de mecanismos eléctricos, van a explotar, van a hacer una reacción de combustión y van a generar oxidación, es decir, sustancias que van a descomponerse en forma gaseosa y van a generar ondas de choque. Y eso es lo que produce mayormente daño en los objetos que están alrededor. ¿Okay? Por favor, observen las siguientes imágenes. Es un resultado de una explosión y de un incendio.
¿Ok? Entonces, eso es lo que va a procesar un criminalista o un perito en siniestro. Pero también nosotros vamos a empezar a recuperar de estos escenarios evidencia química, es decir, sustancias químicas que han sido descompuestas, y vamos a obtener sustancias transformadas para intentar de alguna manera saber si se utilizaron algunas componentes para provocar el incendio y las explosiones. Y también en el caso del cadáver que aparece ahí, pues vamos a intentar tomar muestras para poder conocer la identidad de esta persona que ha sido quemada. ¿De acuerdo? Tomamos muestras del cadáver, tomamos muestras de la alfombra para conocer su identidad. Entonces, si no va el químico, pues va el criminalista, y entonces, pues, por eso tienen que saber ustedes química y saber recolectar de alguna manera muestras importantes para la cuestión de identificación, tanto de personas como de las sustancias que puedan involucrarse en el hecho. Algunas consideraciones importantes del trabajo químico que aplica también para las cuestiones criminalísticas de su trabajo. Ya dijimos, este es un escenario donde hay caos, donde hay transformación, donde hay mucha evidencia, mucha gente participando, y también se puede dar el fenómeno de la contaminación. A veces es involuntaria, a veces voluntaria, pero siempre va a haber cambios, y por eso hay que acordonar, y por eso hay que preservar el lugar de manera más adecuada para evitar que objetos que no estén en un lugar aparezcan en otro, ¿no? El control de la escena, por eso el primer respondiente es importante. Algo que hay que mencionar es que, recuerden, cuando hay fuego y hay explosiones, generalmente acuden los bomberos y hay agua. Y ese es un punto a mencionar importante. Donde hay agua, pues hay dispersión de material importante para el proceso de investigación desde el punto de vista químico, y en algún momento pues, ya dije, se puede perder, se puede alterar, se puede modificar, y eso de alguna manera dificulta el proceso. Lo que decía la primera diapositiva es que va a ser difícil recuperar material suficiente para poderlo identificar. ¿Sí? Entonces, dentro de las consideraciones es que ustedes deben de trabajar bajo seguridad, es decir, va a haber gases tóxicos, sustancias líquidos y líquidos nocivos. Hay riesgos secundarios, como puede colapsar las estructuras, algunas explosiones secundarias, incendios, y va a haber vapores. Y hay inhalación de sustancias en el aire, el humo. Va a haber posiblemente contacto con la piel, con calor, líquidos corrosivos, electricidad. Entonces, mi seguridad también es muy importante, por eso el traje de seguridad, en algún momento un casco, en algún momento lentes de seguridad es importante. Va a haber muchos agentes gaseosos, muchos, y a veces no los percibimos porque muchos no tienen olor, y tampoco los vemos porque son incoloros, pero eso no significa que en algún momento la gente empiece a respirar y caiga desmayada, y en algún momento cree un daño a su sistema respiratorio por inhalar alguna de estas sustancias. El más común, pues monóxido de carbono, dióxido de carbono, que son elementos importantes en un fenómeno de combustión de sustancias químicas. ¿Ok? Entonces, vean qué es lo que tienen que considerar en un momento antes de llegar a procesar un lugar. ¿Ok? Ahora, ¿qué buscamos? Ya vieron varias imágenes donde hay incendios, donde hubo una explosión. La pregunta es qué buscar. Y a mí me gusta mucho esta frase, ¿no? Y realmente aplica mucho para el trabajo pericial, el trabajo criminalístico. El que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. Por eso es importante la información, por eso es importante tener antecedentes, y eso lo proporciona pues quien solicita la intervención de ustedes a través del Ministerio Público, la información que él reciba de otras fuentes. Entonces, si ustedes no tienen idea qué van a recolectar, qué van a buscar, pues difícilmente van a encontrar las muestras adecuadas para poder hacer el trabajo de manera que surta efecto y que también sea útil el trabajo de ustedes en el proceso de la investigación. Entonces,
Hay que tener información para saber qué buscar. No se vale en la vida real llevarse todo lo que encuentren, ¿no? Porque a lo mejor todo es útil. Pues sí, pero no siempre todo es útil. Nos llenamos de muestras y las muestras en algún momento, unas serán útiles, otras, la mayoría, serán inservibles para el proceso de investigación. ¿Me puedes decir si se ven las imágenes? ¿Bien? Y podemos apreciar dos imágenes. Perfecto. Bueno, este es un antes y un después, ¿de acuerdo? Si yo les dijera, bueno, hay que ir a procesar el lugar del después, pues van a encontrar ya un lugar quemado, ¿no? Inicialmente, la imagen de arriba se ve un área completamente limpia, como cualquiera de nuestros hogares, y después de un incendio, pues aparecen ya objetos quemados, en desorden, y hay que saber, pues, el punto de origen, ¿no? Y qué lo causó. Entonces, pues ese es el trabajo criminalístico de ustedes. En algún momento, pues acude también el químico y va a tomar muestras. ¿Qué muestras vamos a tomar? Ahorita les intentaré explicar más o menos qué deben de hacer en este caso, ¿no? Sobre todo piensen en que hay objetos quemados y entre más tiempo me tarde yo en recolectarlos, más difícil será identificarlos. Y recuerden que también hay agua, ¿no? En un incendio generalmente se intenta apagar con agua, y hay agua y entonces eso va a diluir, va a dispersar, va a humedecer, ocasionando que en algún momento también se pierdan las sustancias químicas que pudieran estar presentes, sobre todo cuando se utilizan líquidos o sólidos flamables. Ahora, muy bien, algo muy importante, la Guía Nacional de Cadena de Custodia habla sobre la priorización de indicios. Y no es otra cosa más que darle celeridad, o es decir, acelerar el proceso de recolección a aquellas evidencias que puedan perderse, alterarse, contaminarse o destruirse con el paso del tiempo. Sin embargo, pues de entrada ya tenemos un escenario en donde ya se perdió, ya se contaminó y ya se alteró por acciones que se toman para intentar apagar el fuego. Entonces, bueno, volvemos al hecho de que después de que se ha apagado el fuego y hay que hacer una investigación, pues hay que buscar elementos que se puedan perder. Por ejemplo, si yo tuviera un gas o material volátil, pues me interesaría recuperar ese material volátil para poder saber si se trata de gasolina, de química, de acetona, de un líquido que haya sido utilizado. Por ejemplo, de un material explosivo y que también en algún momento son inorgánicos y los inorgánicos son solubles en agua. Y eso puede ocasionar su pérdida por dispersión. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy importante, ya les comento, que tiene que priorizar indicios. Van a acudir y lo más rápido que se puedan perder son material volátil. Pues hay que saber recuperar material volátil, ¿de acuerdo? Sobre todo en lugares abiertos. Ya lo explicaré en un momento, cuáles son las consecuencias, ¿no? Lo más fácil en algún momento es trabajar en lugares cerrados, pero conllevamos el riesgo de que haya todavía material que pueda inhalarse y causar daños a la salud. Por eso los equipos de seguridad son importantes. Ahora, ¿qué vamos a recolectar? Sustancias químicas, sólidas, líquidas, gaseosas. Vamos a recuperar residuos de sustancias químicas, sólidas, líquidas y gaseosas, y también objetos varios o fragmentos de ellos. Ya explicaba que al haber una explosión y un incendio, pues se van a quemar, se van a consumir, van a dispersarse objetos como un rompecabezas y van a haber impregnados en ellos pues, muchas sustancias, ¿no? Y todo tiene que ver con sustancias químicas, líquidas y gaseosas. Entonces, los criminalistas tendrían que saber cómo recolectar sustancias sólidas, sustancias líquidas y sustancias gaseosas. ¿Alguna pregunta usted? Recuerden que para hacer preguntas pueden habilitar su micrófono o escribirle en el chat.
¿Sí? Bueno, ¿por qué deberíamos de recolectar muestras sólidas, líquidas y gaseosas? Aquí Y tenemos otra, bueno, pero dime. ahorita nos va a responder. Es de Effenberg. ¿Cómo se recolectan las sustancias gaseosas? Ok, de acuerdo. En un momento lo explico, ya voy para allá. Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿por qué tendría que recolectar sustancias líquidas, sólidas y gaseosas? Y eso tiene que ver con la definición de química. La definición de química tradicional de toda la vida es que la química es una ciencia que estudia la materia y sus transformaciones, ¿no? Y la química forense estudia los indicios que son materia y además sus transformaciones. En un incendio y en una explosión, la materia son todos aquellos objetos que van a encontrar y que se van a transformar por efectos del mismo proceso, es decir, reacciones de combustión. Entonces, un objeto que se quema, una hoja, puede ser evidencia, puede ser un indicio, y también si se quema, pues está sufriendo un proceso de transformación. Entonces, por eso es importante que los criminalistas entiendan que la química es importante para su trabajo. Porque ustedes van a encontrar muchos objetos, muchas evidencias, muchos indicios transformados, y hay que saber cuál es su origen para que sea útil en un proceso de identificación. El laboratorio tiene la finalidad de identificar sustancias para compararlas contra otras y saber de qué se trata. Esa es una definición de química forense que a mí me gusta mucho y que es una ciencia que estudia los indicios, es decir, la materia, todo lo que ven. Yo como químico, yo digo que toda la materia es química, ¿no? Está formado por elementos químicos. Entonces, la química forense es una ciencia que estudia los indicios, materia, en una persona, un cadáver o un lugar de investigación con la finalidad de reconocerlos, determinar su composición, identidad y compararlos para contribuir en la resolución de situaciones legales y civiles. Entonces, la madera, el vidrio, el plástico, las pantallas, los teléfonos, todo está compuesto de elementos químicos. Entonces, pues en algún momento puedo saber de qué están hechos, cómo se hicieron, y si en algún momento una parte de ellos me puede ser útil para poder identificar a una sustancia. ¿De acuerdo? Por eso voy a recolectar sólidos, líquidos y gases. Transformados o no transformados. En un incendio y una explosión, eso es de manera genérica, ¿qué puedo recolectar? Alfombras, papel, cartón, tela, suelo, concreto, fragmentos de vidrio, muestras biológicas, como lo vimos en la imagen del cadáver quemado, residuos de pinturas, residuos de explosivos, documentos, líquidos volátiles, cables, cintas de aislar, fibras, baterías, plásticos, fragmentos de metal, partes electrónicas, pegamentos, lubricantes, huellas, acelerantes, o sea, prácticamente todo puedo yo recolectarlo para ser analizado en un laboratorio de química, pero recordemos que tengo que saber qué buscar para entender qué es lo que encuentro. ¿Ok? No todo me va a servir, pero todo me puedo llevar. Y no es útil en una investigación llevarte todo a diestra y siniestra sin saber realmente qué me puede servir, ¿no? En el caso del cadáver, por ejemplo, me interesa tomar muestras de él para conocer su identidad a través de un proceso de grupo sanguíneo, a través de ADN, a través del pelo, ¿no? A través del tejido, puedo identificarlo. Entonces, me resulta importante recuperar muestras biológicas de él. Me interesa ver si le agrega, si la muerte de él fue post-mortem o ante-mortem, ¿no? Y eso también en algún momento los pulmones me lo dirán. Si hay olor, algún olor característico, me podrá indicar si hay, se utilizó algún acelerante de combustión. ¿Sí? ¿Puedo encontrar también esto? También. A lo mejor la persona llevaba explosivos en su cuerpo y explotó, ¿no? O derivado de la explosión, de la dimensión de la explosión, puedo encontrar una cabeza separada del cuerpo. Puedo
tomar muestras de ahí, claro, para hacer un proceso de identificación. ¿Ok? Entonces, primero, ¿qué recolecto? Y ahora, ¿cómo lo recolectamos? Y esta parte es muy importante. Ya les dije, si no va el químico, va el criminalista. Hay 4 procesos, 4 métodos para recolectar evidencia de un evento relacionado con incendios explosivos. El primero se le denomina hisopado, el segundo tiene que ver con la búsqueda organizada, los diferentes métodos de búsqueda, y el tamizaje y también el proceso de aspiración, que son los más comunes. Generalmente el hisopado es el que más se utiliza porque recordemos que va a haber material impregnado en un lugar y tengo que recuperarlo para que no se dañe, se altere, se modifique la priorización indígena. ¿Con qué recolectamos? Ya dije, ¿qué vamos a recolectar? Pelos, fibras, alfombra, papel, cables, ¿ok? La otra pregunta era, ¿cómo recolectamos? Pues a través de hisopado, búsqueda organizada, tamizaje y aspiración. Ahora, ¿con qué recolectamos? Primero que nada, recuerden siempre pues, utilizar Tyvek, guantes. En algunas ocasiones ya dijimos en las primeras diapositivas que puede haber colapso de estructura, aun cuando se haya eliminado el fuego o la explosión. Un casco de seguridad es importante, mascarilla para box. Box es el término asociado a compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos volátiles son líquidos que volatilizan, que a veces no percibimos olor ni color, pero lo estamos inhalando. Y para eso son importantes las mascarillas. Y lentes de seguridad. Algo puede brincar, algo puede pasarse de un lugar a otro y golpearlo, y la seguridad siempre es importante. ¿Qué más? Tenemos que utilizar hisopos, tenemos que utilizar goteros, atomizadores. A mí me gusta mucho utilizar atomizadores para hacer los hisopos a la hora de hacer un hisopado. Puedo utilizar telas de algodón, generalmente el tamaño adecuado es 2 por 2 centímetros. Puedo utilizar agua destilada, puedo utilizar agua estéril o puedo utilizar agua con cloruro de sodio, solución salina. Esa parte también es muy importante. No siempre se utiliza la misma agua para diferentes muestreos de hisopado en el área criminalística. Algunos se utilizan para una cosa, otros se utilizan para otra. Técnica doble de hisopado para recolectar residuos de incendios explosivos. Se hace un frotis. Y generalmente se ponen 2 hisopos juntos, ¿no? 2. Uno se humedece y el otro va seco. Se hace el frotis en un solo sentido y lo que se explica en la literatura es que el primer hisopo recolecta material, pero humedece algo que el segundo hisopo seco recupera. Entonces, la mayor cantidad de material que se recupera en el primer hisopo es menor en el segundo hisopo. Entonces, siempre hay que hacer la combinación para análisis, siempre hay que hacer la combinación de los dos. No puedo analizar uno y dejar el otro. Siempre tengo que recuperar el material que impregné de estos dos y analizar y hacer los ensayos. Entonces, el primero va húmedo, el segundo va seco, hago un frotis en un solo sentido o en varios, de una superficie, pero en un solo sentido, o sea, de aquí para allá, ¿sí? Y los dejo secar, los embalo en papel y los envío al laboratorio y en algún momento hasta los puedo analizar en el campo si es necesario. Pruebas de campo que se pueden hacer, identificación de explosivos de manera genérica, identificación de drogas de uso o identificación de fluidos corporales, sangre, semen, orina, saliva, en algún caso. ¿Ves? Ese es el proceso de tamizaje de los escombros. Yo utilizo cribas, ¿no? O cernidores para ir recuperando pedacitos de lo que pudiera estar ahí y que me pueda hacer útil. Entonces, por eso es un trabajo arduo, difícil, complicado y que lleva mucho tiempo,
pero hay que tener paciencia. Sobre todo en días en donde no hay lluvia, pues no hay mucho problema, ¿no? Pero cuando tenemos problemas de lluvia o viento, siempre será importante priorizar la recolección de los indígenas. Eso es lo que pueden en algún momento recuperar. Partes de un objeto que se utilizó un explosivo doméstico, y recuperamos la mayor cantidad de ellos, que en algún momento nos va a indicar cómo se fabricó, se utilizaron, y bueno, pues finalmente el grado de conocimiento que tiene la gente para fabricar este tipo de artefactos, que es importante, que son hechos en casa y sobre todo que utilizaron, ¿no? Cosas de la vida cotidiana para armar bombitas. Y bueno, pues también saber dónde los pueden comprar. Rastrillos de jardinería y palas se utilizan mucho para hacer el proceso de tamizaje y para recuperar muestras. ¿Sí? La recolección con aspiradora también se da en escenarios generalmente cerrados. Tiene que tener un filtro, una extensión y un contenedor para recuperar el material que también vaya pasando a través de los filtros. Entonces, los filtros van recuperando partículas y estas se mandan al laboratorio para hacer búsqueda de algo importante, pelos, fibras, partículas vegetales, ¿no? Alguien preguntaba hace un momento cómo se muestrean, cómo se recuperan muestras gaseosas en un lugar así. Estas se les llaman bombas de muestreo. Es una pequeña bombita, imagínense del tamaño de una cajetilla de cigarros, el doble más o menos, que son de baterías recargables. Tienen un sistema como si fuera una bomba de vacío, tienen una manguera y dentro de a un extremo de la manguera se conectan estos tubos de carbón activado. Se rompen por los extremos y se hace una succión. Se deja en un lugar específico donde se presuma en algún momento que existe una mayor concentración de agente volátil. Se va a retener en el carbón y esto se manda al laboratorio. ¿Qué hace el carbón? El carbón tiene la finalidad de absorción, tiene una propiedad de absorber gases, colores. Y entonces cuando llega al laboratorio nosotros hacemos el proceso contrario, una desorción. Lo calentamos y lo que estaba retenido ahí se saca y se analiza por diferentes técnicas de laboratorio. Entonces, en algún momento que existe riesgo laboral, por ejemplo, cuando hay una alta concentración de gases, de vapores, de líquidos volátiles, es recomendable utilizar este tipo de bombas para monitorear, saber qué gas está presente y sobre todo evitar el riesgo hacia los trabajadores, ¿no? Esto en algún momento es importante cuando van a trabajar mucho tiempo o se desconoce el tipo de sustancias que pueda estar presente. Se deja en un lugar un tiempo determinado y ya después se recupera, sobre todo para investigaciones importantes. Entonces, esto es lo que deben de utilizar, bombas de muestreo portátiles para la recuperación de material volátil, gases o líquidos volátiles. ¿Qué más podemos utilizar? Pinzas de acero inoxidable, pipetas de transferencia de plástico de diferentes capacidades para tomas de muestras. ¿Ok? ¿Con qué embalamos? Esa parte es muy importante. Ya saben con qué recolectar, ¿no? Podemos recolectar con pinzas, con hisopos, con agua, con pipetas. Esa parte es muy importante. Recuerden, las evidencias no se pueden alterar, modificar, distraer. Y ese es un gran riesgo. Si ustedes no saben utilizar embalajes adecuados, lo que va a hacer es que la evidencia se transforme. Y a veces las transformaciones derivan en que la evidencia se comprometa, se dañe, se altere y ya no sirve para el proceso de investigación. Y muchas veces, si el caso es importante, puede ser que se comprometa tanto que ustedes tengan implicaciones administrativas, legales, por haber comprometido una evidencia, por un mal manejo y por desconocimiento, claro. ¿Ok? Entonces, ¿con qué embalamos? Generalmente los residuos de incendios explosivos se utilizan latas de acero
sin revestimiento. Podemos utilizar bolsas antiestáticas y también bolsas nylon. Algunas les nombran Capac. Pueden haber, en los servicios periciales generalmente nos proporcionan bolsas de polietileno, ¿no? O de poliestireno. El único problema es lo que le denominamos contaminación cruzada. El polietileno y el poliestireno derivan de hidrocarburos, del petróleo, y los acelerantes de combustión y muchos explosivos también tienen composiciones parecidas al polietileno y al poliestireno. Entonces, no podemos embalar en algún momento evidencia en bolsas de plástico de polietileno o poliestireno, sino utilizar bolsas nylon. Su composición química es distinta a los derivados del petróleo y esto asegura evitar contaminación cruzada. ¿Okay? Entonces, si no lo saben y lo aplican, a veces es desconocimiento, y si lo saben y lo aplican, a veces es negligencia. Es que era lo único que tenía. El problema es ese, ¿no? Que está siendo negligente al hacer algo que no debes de hacer, simplemente por el hecho de que te lo den. En el juzgado, de la audiencia, el juez, muchas veces esto trae consecuencias para el trabajo pericial, para el trabajo de la investigación y para ustedes. ¿Qué más pueden utilizar para recolectar? Recipientes de teflón con tapa hermética, viales de vidrio con tapa hermética de diferentes capacidades. Esta es una forma de sellar una lata de acero para evitar que sea modificado su contenido. Trozos de carbón activado vegetal, material absorbente, papel, no tejido. Este color azul siempre se le asocia a las toallas para mecánico, ¿no? Son materiales absorbentes muy buenos y en el lenguaje químico se les llama no tejidos a este tipo de material. Utilizamos cordón de algodón y lo cáñamo. ¿Por qué el carbón y por qué el hilo? Porque en la lata, en el interior va a ir colgado un carbón. Ya les dije que el carbón va a hacer la función de absorber esos material gaseoso que desprenda del contenido que está dentro de la lata y retenga eso para que a la hora que ustedes aperturen y tengan la tapa, pues eso no se pierda. ¿Okay? Eso es un mecanismo de asegurarme que el material se está transformando, pero yo evito su pérdida a través de un mecanismo de embalaje. ¿Podemos recuperar material biológico? Sí, también podemos recuperar. ¿Ok? Y es importante poner una leyenda, una etiqueta de peligro de biológico. ¿Podemos recuperar pelos, fluidos corporales, tejidos, órganos? Sí, ya vimos una cabeza, ¿no? O un cuerpo quemado. ¿Por qué? Porque no sabemos si la persona fallecida, el cadáver, haya tenido alguna enfermedad de transmisión. Entonces, eso es importante, que la persona que vaya a manipular esas evidencias sepa que debe de tener equipo de seguridad, guantes, cubrebocas, sables para poderlos manipular. Recuerden, es la seguridad de todos, no solamente del personal que maneja las evidencias a la hora de recolectarlas, sino también aquellos que posteriormente trasladan la evidencia a algún juzgado, a algún centro de resguardo, y que es importante saber que deben tener precauciones a la hora de su manejo. Ahora, ¿con qué trasladamos? Hay dos mecanismos simples. Uno, una cadena de frío con hielera, con medidor de temperatura integrado o un termómetro. Y también se puede ser a temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. Hay muestras que se tienen que refrigerar, sobre todo los biológicos. Hay muestras volátiles, por ejemplo, si hay alcohol en sangre, se tiene que refrigerar para evitar la pérdida por volatilidad del alcohol en sangre. Si hay material depositado en un cuerpo, en una parte corporal, y puede perderse por efectos de tiempo y temperatura y viento y calor, hay que preservarlo de la mejor manera. Si no lo puedo mandar en frío, lo tengo que mandar en un lugar ambiente fresco y seco. Y por eso los embalajes son importantes. ¿Okay?
¿Con qué analizamos? En el laboratorio, pues tenemos que analizar. Muchos de ustedes en algún momento son susceptibles de hacer ensayos en campo, que no son exclusivos del químico, son exclusivos de un buen trabajo pericial, lo que le llaman buenas prácticas del escenario clínico. ¿Con qué analizamos? Bueno, hay diferentes técnicas. Las que más van a utilizar ustedes en el campamento van a ser ensayos cromáticos, ensayos de color y extracciones líquido-líquido. Es lo más común que puedan hacer ustedes en campo. Lo demás es más bien equipo de instrumental de laboratorio, que cuando llegan al laboratorio a las muestras, nosotros los analizamos. Cromatografía de gases masas es la técnica por excelencia para identificar materiales volátiles desconocidos, ¿no? Espectrometría de infrarrojo, absorción atómica para algunos elementos metálicos, al igual que masas. Y electroforesis capilar se utiliza mucho para identificar materiales cargados positivamente, sobre todo explosivos. Entonces, mucha parte instrumental no es llevada al campo, se tiene que llevar al laboratorio y ustedes van a hacer ensayos cromáticos para identificar algunas cosas, ¿no? Fluidos biológicos, residuos de explosivos, ¿cómo se llama? Muestras de líquidos volátiles, ¿no? Eso es lo que van a hacer ustedes en el campamento. Van a tener diferentes muestras y desde órganos, desde una parte corporal, o muestras recuperadas por hisopado, ¿no? O que en algún momento se utilicen telas o isótopos. ¿Okay? Ese es un ejemplo de un material que fue recuperado también, que se utilizó como contenedor de un explosivo. Este es el original, lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha, pues es parte de lo que se pudo recuperar, ¿no? Entonces, por eso recordemos que la química decía que nosotros nos encargamos de recuperar, analizarlo, identificarlo y comparar. Parte de lo que nosotros intentamos saber es qué tenía ese contenedor para saber si el tipo de explosivo que tenía y cómo fue su fabricación. Fue casera, fue fabricado de manera clandestina o se compró. ¿Okay? Interferencias, las posibles interferencias que ya les explicaba. Factores ambientales, los primeros, agua, viento, sol. Por eso hay que acudir en el menor tiempo posible, obviamente evitando el riesgo por inhalación de sustancias. Y los efectos, ¿qué puede haber? Pérdida, dilución, esparcimiento, contaminación cruzada y absorción. Si tengo una pared de concreto, un suelo de concreto, puede hacer absorber esos materiales por efecto de agua, ¿no? La contaminación cruzada pues se da por la combinación de diferentes fenómenos, agua asociado al contacto con los diferentes objetos, se va a esparcer, el agua hace que se extienda, que se esparza, ¿no? Y eso genera dilución. Si tenía 5 mililitros en un área, cuando le agrego agua lo voy a esparcir, ¿no? Esparcir, perdón. Y pues voy a tener un área y menor concentración de material. ¿Ok? Ahora bien, los eventos pueden ser de diferente manera. En una explosión o un incendio puede ser de manera natural, decimos por un acto de Dios. Puede caer un relámpago y caer estratégicamente en un tanque de gas o en un vehículo. O sea, es algo que no podemos controlar. Puede ser accidental, no intencional y explicable a través del proceso de investigación. Puede ser indeterminado, no siempre se puede saber la causa de los eventos porque pues, no reunimos adecuadamente toda la evidencia porque recuerden, se destruyó, ¿no? Y si se destruye, pues difícilmente puede recuperar algo de información importante a través de las evidencias y su estudio que nos pueda dar información. La otra, incendiario, es decir, que haya sido a través de un proceso intencional. Esas no pueden ser las razones por las cuales pueda generarse un incendio o una explosión. Y hay que considerarlo dentro del proceso de investigación, ¿no? Si fue accidental, a veces intentamos buscar una causa
Y todo me indica que es accidental, ¿no? Pero pues a veces queremos inventar el hilo negro. Y pues no todo siempre sucede. A veces nos intentamos apegar a los protocolos, pero los protocolos son muy genéricos. Por eso existe el sentido común, la experiencia, ¿no? El conocimiento que nos va a determinar en algún momento cuándo sí y cuándo no las cosas deben de una u otra forma. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que no hay preguntas. En el chat tampoco se han manifestado los muchachos. Seguramente el día del campamento surgirá en el momento de la práctica. Todas las dudas, ¿no? Exactamente. Pero Sí, ya están encaminados. ok, la idea entonces, resumiendo un poquito la presentación, ustedes van a llegar a un escenario transformado a través de un proceso de fuego y explosión. Van a encontrar cosas en otra forma de como las hubieran encontrado inicialmente. Van a recolectar, van a procesar, van a embalar, van a embalar, y pues hay que saber cómo hacerlo, ¿no? Van a utilizar hisopos, van a utilizar agua, van a utilizar telas, y esas van a ir al laboratorio. Vamos a hacer ensayos de laboratorio de esos materiales y algunos otros ya preparados para que sepan, ¿no? Ya les dije, el criminalista generalmente hace ensayos de campo. Hay kits especiales para explosivos, hay kits especiales de drogas, hay materiales para hacer ensayos biológicos, para muestras biológicas, que lo hace el criminalista. ¿Por qué? Porque a veces no va el químico, va el criminalista, y entonces tendrían que hacerlos en algún momento. Algo que siempre les he dicho, si les mandan a hacer un rastro de manchas, tienen que saber primero si lo que recolectaron era sangre o semen o saliva, ¿no? Porque van a llegar, yo recolecté, pero no sé qué fue. Y ese es un error gravísimo, porque invirtieron mucho tiempo en algo que a lo mejor no es útil y que pues, nunca supieron qué fue. Aquí Entonces, sí. tenemos una pregunta de Juan Pablo que nos pregunta, ¿cómo identificar compuestos precursores y subproductos? Ok. Hace un momento mencioné que se utilizaban técnicas de laboratorio, cromatografía de gases masas, infrarrojo. Generalmente estas técnicas nos van a permitir hacer esa diferenciación. Cuando yo tengo por gases masas una sustancia, yo puedo saber cómo esa sustancia, bajo efecto de fuego, se pueda fragmentar como si fuera un rompecabezas. Y entonces, si yo encuentro una sustancia similar, pero incompleta, puedo asumir mediante algunas cuestiones químicas si se trata de un precursor o de un subproducto derivado de la combustión o la explosión. En la literatura hay mucha información asociada a eso. Yo puedo buscar descomposición térmica de una sustancia y lo que encontré a través de las técnicas de laboratorio, entonces ya puedo asumir que se trata de un precursor o de un derivado. Por ejemplo, si en un ambiente hay tuberías de PVC, el PVC cuando se calienta, cuando se quema, va a producir ácido clorhídrico. Por eso hay lugares donde se pica la nariz, pican los ojos, arden, porque en el ambiente hay ácido clorhídrico, que es un ácido bastante agresivo. Entonces, si yo detecto mediante hisopado la presencia de ácido clorhídrico, puedo asumir que en algún momento hubo la presencia de tubería de PVC. ¿De acuerdo? Entonces, es la forma más correcta, más exacta, a través del análisis instrumental. No se pueden saber a través de ensayos cromáticos, de ensayos de campo, cuándo es precursor o cuándo es subproductor, porque es muy genérico hacerlo de manera cromática. Tiene que ser muy específica a través de técnicas de laboratorio.
Y la técnica, ya les decía, GCMS, que es cromatografía de gases masas, me identifica el compuesto a través de su peso molecular. Todas las sustancias, así como nosotros, tenemos pesos moleculares, ¿no? Yo peso cerca de 40 kilos, soy una varita de nardo, ¿no? Y ahí pesa como 80 kilos, ¿no? Más o menos. Podemos hacer una diferenciación de esto, por ejemplo, pero es la única manera correcta. ¿Alguna más? Me parece que ahora sí son todos. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Se quedaron impresionados o qué onda? ¿No? Sin palabras. Sin palabras. Ya nos veremos entonces en el campaña. ¿Es Yo, correcto? finalmente, el proceso es aprendizaje. Ustedes van a ir a aprender. Hay cosas que no expliqué que les corresponde a mis compañeros, o se explicarán ellos, todo el procesamiento de escenarios de este tipo, que más bien ya es el enfoque criminalístico. Pero ya les decía al principio, yo como químico también tengo que saber criminalística cuando me toque procesar un lugar relacionado con todo esto, porque a veces nos toca. Y si no, entonces por eso es un área compartida. Ellos saben de lo mío y yo tengo que saber de la parte criminalística. Entonces, habrá dudas, claro, desde luego, y pues intentaremos aclararlas, y en el laboratorio, pues más, ¿no? Sobre todo que son actividades que pocas veces hacen los criminalistas, pero que en este escenario, en este campamento, están diseñados para que las hagan ustedes y vivan precisamente esa experiencia de hacer ensayos y que sepan a dónde va a ir su trabajo, ¿no? No solamente que lleguen y entreguen evidencia, sino que también las lleven, las conserven, las analicen, y obtengan un resultado y que lo interpreten, ¿no? Esa parte es la importante. Así que, pues si no tienen alguna otra pregunta, de mi parte es todo. Agradezco de antemano la oportunidad para explicarles un poquito este tema. Es muy grande, pero espero que haya quedado un poco claro y que pues sean bienvenidos al tercer campamento a PER, ¿no? De incendios y explosivos, y que espero que les sea útil para su formación. Y en lo que yo pueda ayudarles, al igual que todos mis compañeros, adelante, pregunten, pregunten, pregunten. Es la única manera de saber y aprender. Si no hay dudas, ustedes queda todo claro y no siempre queda todo claro. Entonces, por favor, el día de la práctica, el día del campamento, pregunten, pregunten, pregunten. Es la única manera de hacerlo. Muchísimas gracias, Químico. Me parece que el doctor Manuel está entre nosotros. No sé si guste dar algunas palabras para cerrar este primer día de conferencias que ofrece el campamento forense. Vamos a ver si puede activar su micrófono el doctor Manuel que anda por ahí. Justo. Hola, ¿qué tal a todos, licenciados? Pues sí, andamos aquí también en la cuestión de del trabajo. Excelente la participación del químico Héctor. Es un ícono en la cuestión de la criminalística, de la química. Y créanme, tiene muchos conocimientos. Exploten los licenciados. La verdad, cuando estén frente a él, hagan todas las preguntas porque la verdad es un experto en su materia. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí trabajando, escuchando un poco a los ponentes y pues los esperamos en nuestra siguiente clase para que poco a poco vayan conociendo lo que es el campamento y las actividades que van a realizar, que les adelanto, en realidad nadie sabe todavía pues, las cuestiones de un hecho de tránsito aéreo, no saben cómo procesarlo. Y pues poco a poco vamos a desentrañar esos pasos que vamos a seguir para poder hacer un trabajo excelente, un procesamiento excelente. Nada más que eso, bueno, bienvenidos todos a esta primera conferencia y les agradecemos su participación. Como dijo el químico, finalmente cualquier duda, pues adelante, estamos para poderlos auxiliar. Excelente, pues muchísimas gracias a todos los asistentes, al químico por sus conocimientos, por encaminar a todos los muchachos al escenario práctico que les espera este sábado y domingo en el campamento forense.
Este es el fin del día 1 de conferencias de APEF México y los esperamos el día de mañana con las conferencias por parte del área de balística, así que no se las pueden perder. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana. Muy bien, con gusto, cuídense mucho.